La displasia epifisaria hemimélica, también conocida como enfermedad de Trevor, es un trastorno esquelético no hereditario y poco común que consiste en un sobrecrecimiento osteocartilaginoso desorganizado. Se presenta con mayor frecuencia en los miembros inferiores y sobre todo en las articulaciones del tobillo, donde suele tomar el astrágalo, y en las rodillas, generalmente en el lado medial de las epífisis, tanto femoral como tibial, siempre de una forma unilateral y excéntrica. Este trastorno comúnmente afecta en un lado de la epífisis, lateral o medial, razón por la cual se lo define como hemimélico, aunque el compromiso medial de la epífisis es en frecuencia el doble que el lateral. Debido a la similitud de sus características anatomopatológicas y a su localización, suelen denominarlo osteocondroma epifisario. Radiológicamente también se aprecian alteraciones displásicas de la epífisis afectada y un crecimiento óseo, características radiológicas similares a las de un osteocondroma, además de su gran parecido histológico. No obstante, a diferencia del osteocondroma, este se origina en la superficie epifisiaria y pueden apreciarse junto al borde de la epífisis osificaciones irregulares y cierres prematuros de la placa de crecimiento. En ocasiones provoca deformidades tributarias a tratamiento quirúrgico. El desarrollo de la lesión continúa hasta que se alcanza la maduración esquelética, y debido a la naturaleza progresiva de este trastorno y la posibilidad de agravar la deformidad, el estudio y examinación de los pacientes debe ser seguido hasta la madurez esquelética. Aunque no se han reportado casos de transformación maligna, sí resulta importante el diagnóstico precoz de esta identidad para evitar complicaciones posteriores. Sin embargo, cabe señalar que la sospecha clínica y los hallazgos radiológicos únicos de la enfermedad de Trevor permiten un diagnóstico y un abordaje temprano, que disminuye y previene posibles complicaciones médicas. Sintomatología. La displasia epifisaria hemimélica se manifiesta clínicamente con tumoración, deformidad, limitación para la movilidad y rigidez articular. Otros síntomas incluyen cojera y discrepancia de extremidades. Historia. La displasia fue descrita por primera vez en 1926 por Mouched y Bellot como tarsomegalia, haciendo referencia a su localización más frecuente. En 1950 acuñó el término acalasia tarsoepifisaria, y en 1956 Fairbank usó la expresión displasia epifisaria hemimélica, que es la denominación actual más común. Recientemente, algunos autores han propuesto sustituirlo por el de osteocondroma epifisario, para así incluir las localizaciones atípicas. Desde entonces, se han publicado diversas series, siendo la más extensa la de Kettelkamp y Coles de 1996, con 50 casos. En la actualidad se utiliza la clasificación de Azus y Coles, quienes la dividen en tres grupos. Grupo 1 o localizada, con compromiso de una epífisis. Grupo 2 o clásica, la cual es la más común, con compromiso de más de una epífisis en el mismo miembro. Y grupo 3 o generalizada, en donde todo el miembro inferior está comprometido. La afección de múltiples huesos en una misma extremidad se observa de un 60 a 70% de los casos. Epidemiología. Los defectos congénitos se definen como anomalías morfológicas o funcionales que están presentes en el nacimiento y pueden ser de causa genética, ambiental o ambas. Las malformaciones congénitas afectan a 3% de los nacimientos y, como señalamos, constituyen la segunda causa de muerte en el primer año de vida en nuestra población. En la actualidad, el 50% de estas malformaciones son de origen desconocido y la mayoría de las de origen conocido son de origen poligénico y multifactorial. Las displasias esqueléticas son afecciones principalmente monogénicas que afectan de 1 sobre 4.000 a 1 sobre 5.000 recién nacidos vivos. La frecuencia con la que se observa esta patología es de aproximadamente 1 en cada millón de nacimientos. Manifiesta entre los 2 y 14 años y es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, con una relación de 3 a 1. La articulación del tobillo es la más afectada, con un 54%, seguida de la rodilla. No obstante, varios autores difieren con esta hipótesis, debido a que gracias a la similitud que tiene la enfermedad de Trevor con el condrosoma, más de una vez se ha diagnosticado erróneamente esta patología y de igual forma proporcionado tratamiento. Etiología. La confusión histológica entre la displasia epifisiaria hemimélica y el osteocondroma se da a partir de los 4 a 5 años. Se les puede diferenciar del osteocondroma y descartar de otras patologías utilizando parámetros clínicos, radiológicos y patológicos. Al tratarse de un trastorno poco frecuente y por ende poco conocido, no se conoce de forma exacta tanto su etiología como su patogénesis. Hallazgos radiológicos característicos. El diagnóstico de la enfermedad de Trevor es usualmente radiológico.
En esta patología, las radiografías muestran una o más masas irregulares con osificación focal adyacente a los bordes de las epífisis, con aumento irregular de los centros de osificación. En la tomografía ósea, se puede definir con más certeza el crecimiento osteocondral epifisiario y los efectos sobre estructuras adyacentes, lo que permite una mejor definición del hueso y cartílago en varios planos. La biopsia se realiza únicamente en los casos en que la lesión presenta hallazgos radiológicos atípicos. Las descripciones histológicas de la displasia epifisiaria hemimélica son idénticas a los osteocondromas, sin embargo, las primeras se originan en las epífisis, mientras que los osteocondromas son exostosis originadas en las metáfisis óseas. En la mayoría de los casos, gracias a un diagnóstico radiológico definitorio, ya no es necesario realizar una biopsia. Las radiografías simples suelen ser suficientes para llegar al diagnóstico si el médico está familiarizado con esta patología. Al analizar la enfermedad de Trevor en una imagen tomográfica, los patrones más característicos a encontrar pueden ser: en un corte axial podemos encontrar la presencia de múltiples centros de osificación irregulares que tienden a aglomerarse formando una única masa ósea. Cuando la enfermedad de Trevor se origina en el tobillo, se observa el ensanchamiento y deformidad del hueso astragalino, cuneiforme y a veces hasta del primer metatarso. Cuando se origina el tobillo y rodilla al realizar un corte sagital de la pierna, es posible observar compromiso de la epífisis tibial proximal y de los huesos del pie. Por lo tanto, la tomografía axial computada es útil para determinar la extensión de la parte calcificada de la lesión, aunque no es tan fiable como la resonancia magnética para delimitar la masa cartilaginosa no calcificada. Dependiendo de la edad de presentación, los centros de osificación pueden no haber aparecido todavía, con lo que la masa cartilaginosa permanece sin osificaciones. En estos pacientes puede estar indicada la realización de una artrografía con la técnica de doble contraste para determinar si existe afectación de la superficie articular y, si lo está, cuál es la morfología de esta, si hay afectación de la placa epifisaria y, en definitiva, conocer la extensión de la lesión. Sin embargo, se considera que, salvo en casos excepcionales, la artrografía no ha de figurar entre las pruebas diagnósticas de elección de la displasia epifisaria hemimélica. Cabe recalcar que la tomografía computada es principalmente útil en la planificación preoperatoria, pues permite evaluar el tamaño de la masa, la relación con los huesos cercanos y el estado de la articulación. Al tratarse de niños en los que se manifiesta la enfermedad de Trevor, el protocolo con el que se realiza el estudio tomográfico es: al paciente se lo ubica en decúbito supino. Para la delimitación de la imagen de referencia, los cortes serán desde el fémur proximal hasta las falanges distales del pie. En el siguiente recuadro podemos observar los parámetros técnicos que vamos a utilizar para obtener el topograma. En el siguiente recuadro, en cambio, se muestran los factores técnicos para adquirir la imagen diagnóstica. Conclusiones. La displasia epifisaria hemimélica es una patología de baja incidencia, con un patrón de imágenes característico y una localización poco frecuente, asociada a una anatomía patológica compatible. La tomografía computada es un estudio que ha ayudado a determinar de manera acertada el diagnóstico temprano de muchas enfermedades poco frecuentes, gracias a la precisión que tiene al momento de evaluar la presencia de tumores, masas óseas, abscesos, entre otros, permitiendo un mejor análisis al licenciado y al médico. El diagnóstico de la displasia epifisaria hemimélica se considera radiológico, ya que gracias a los estudios como los rayos X, que muestran una o más masas irregulares, o la tomografía, la cual puede definir con más certeza el crecimiento osteocondral epifisario en varios planos, fue posible diferenciarla de otras patologías con mayor precisión.